un hombre bueno. Creció con la música, por supuesto, nació con la música. Un ejemplo a seguir. Una bondad realmente de gran valor. Pianista, arreglista, director, compositor y cantante que luchó por dar a conocer la música venezolana. Aldemaro Romero y su onda nueva. Nace en el sector Cerro del Zamuro, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el 12 de marzo de 1928, localidad donde vivió sus primeros años. De una familia de muy escasos recursos, muy escasos recursos. Nosotros nacimos en un sitio llamado en el Cerro del Zamuro, en Valencia, en el estado Carabobo. De allí, bueno, partimos y nos fuimos a vivir a San Felipe. Según lo que él contaba, eso era un cerro de tierra, y ahí vivía con su mamá y su papá. Su papá era músico, llegó a ser director de lo que llamaban antes las bandas estadales, ¿no? Y fue de la banda del estado Yaracuy, y su mamá se dedicaba a la casa. Siempre nuestros padres quisieron que nosotros fuéramos a más, que nos superáramos, que aprendiéramos una profesión, toda esa cantidad de cosas. Y Aldemaro siempre estuvo enfocado única y exclusivamente en la música. En un momento determinado, cuando él terminó el bachillerato, mi papá lo metió en la Escuela Técnica Industrial para que aprendiera un oficio. Y él estuvo ahí a regañadientes. Mi papá tenía temor de que yo fuera músico. Y tenía un temor justificado porque, siendo él músico, habíamos pasado mucha hambre. Y él no quería que yo corriera la misma suerte. Mi mamá era más exagerada. Mi mamá quería que yo fuera cura. Fueron 4 hermanos, fueron 5 hermanos, del cual él es el segundo que muere. Todavía están en vida, hay 2 todavía, la hermana mayor y el que le sigue a él. Vivieron en Valencia hasta que él tuvo como, creo que 14 años, algo así. Tuvieron un tiempo en Yaracuy, y cuando ya él tiene 16 años, se viene toda la familia a Caracas. Su hermano Godofredo Romero recuerda con mucho anhelo anécdotas inolvidables de su infancia. ¿Qué te digo? Pero Aldemaro es un idiota muy peleón, sumamente peleón. Aldemaro, tú no le puedes decir, quítame estas pajas, porque se caía pescozones con él. Él salía a la escuela por la mañana, y cuando regresaba a la tarde venía con toda la ropa toda rota y con un ojo morado, un labio roto. Bueno, porque me dijeron tal cosa y me agarré a pescozones. Me acuerdo que cuando vinimos de San Felipe, vivíamos en el cementerio, en la avenida de los Higuerotes. Y como también en aquella época, lo demás de ahí de las casas para atrás era monte y culebra. Y estábamos en un momento cazando pájaros, porque se acostumbraba a eso entre los muchachos de aquella época, a cazar pájaros, no con la mala intención de matarlos, sino de tenerlos en las casas y cuidarlos y alimentarlos y tal y qué sé yo. Pero de todas maneras, una situación desagradable. Yo en este momento la repudio y me parece que es una cosa horrenda agarrar un animalito y meterlo en una jaula, ¿no? Okay. Entonces estamos en esa cuestión y se vinieron unos muchachos a caernos a pedradas, y como éramos muchos y nosotros éramos 2, y ¿qué hacemos? Entonces Aldemaro le dice, mira, Godo, anda a la casa y dile a Rafa que traiga el flower. Rafa era el hermano mayor de nosotros que tenía un flower. Pero a Aldemaro lo único que se le ocurrió para poder contrarrestar aquella andanada de piedras fue decir, mira, anda a buscar a Rafael para que traiga el flower para que a. Cuando los muchachos escucharon esa cuestión salieron corriendo. Desde muy temprana edad, Aldemaro ya experimentaba con algunos instrumentos musicales en estaciones de radio locales. Desde pequeñísimo, primero tocaba la guitarra de pequeñito con su hermano mayor, que se llamaba Rafael. Cantaban en la hora infantil de una emisora de Valencia. Hay un relato que mi hermana mayor, que está por allí, que dice que en una oportunidad Aldemaro estaba en una estación de radio en Valencia, y llegó un cantante a cantar el repertorio o lo que sea que tenía que cantar, y cuando llegó y le dijo al acompañante, mire, aquí está lo que voy a cantar, y el acompañante dijo, pues aquí no se toca en ese tono.
Entonces Aldemaro, que estaba ahí, agarró, no, yo sí lo acompaño. Y agarró la guitarra, que fue el primer instrumento con el cual él empezó, y acompañó al individuo. Era un niño muy pequeño, no sé cuántos años tenía, pero era un niño. En 1942, la familia Romero Serpa se traslada a Caracas, ciudad donde Aldemaro comienza a desarrollar su carrera como músico. Con su guitarra, él se abrió camino y fue tomando la que fue la fundación suya como músico, como pianista. Y como en un momento determinado decidió con un hermano mayor que teníamos que también tocaba la guitarra, y Aldemaro había empezado a tocar el piano, y fundaron un dúo que se llamaba Tecla y Capodastro, que era piano y guitarra con mi hermano Rafael. Y ya cuando viene a Caracas se dedica al piano y empieza, digamos, a incursionar en la música en grande. Con ese dúo ellos se presentaron en emisoras radiales de Valencia, inclusive aquí en Caracas. En Caracas, muy muchachito, él hizo presentaciones, se presentó como guitarrista y como pianista. Y así se fue abriendo campo en el medio artístico de aquí. Además, también contaba que su hermano mayor, que era piloto, traía mucha música de Estados Unidos. Y él siempre decía que él en principio aprendió música fue oyendo. Y luego aprendió solo porque él estudió hasta 6º grado. Indiscutiblemente, y como él decía, y se lo decía a los jóvenes, puede que yo lo cuente como una hazaña, pero eso no debe ser. La gente debe formarse. Y yo siempre lo reconozco por tener el talento que él tenía y la voluntad que él tenía y el método que tenía para todo, aprendió tanto solo. Una de las cosas que yo agradezco al Señor es haberme dado buen oído. Yo aprendí la música como los niños aprenden a hablar. Mi papá era un músico muy notable en su época. Y de allí venimos todos con la vena musical. Aprendimos a todo lo que era la básica de la música casi antes de aprender a leer. O sea, la sobremesa en mi casa siempre era teoría, composición, armonía, toda esa cantidad de cosas, antes de aprender casi, como te acabo de decir, antes de prácticamente aprender a leer. Y se puede decir que lo inició su padre, que era músico, como te decía, y además era profesor de música. Él contaba mucho que su papá en aquella época, que el cine era mudo, pero se acostumbraba que entonces una orquesta le ponía musicalización al cine. O sea, mientras la gente veía la película, había un director con una orquesta que le ponía música y que él se iba con su papá a oír eso. A los 20 años de edad, dirige por primera vez una orquesta en la radio, convirtiéndose en uno de los músicos favoritos de aquella Caracas de los techos rojos. Una orquesta de 20 músicos, en una época en que aquí, bueno, tú no habrías nacido cuando eso, había muchas orquestas de baile. La moda era que hubiera orquestas de baile que acompañaran las fiestas, los matrimonios, los bautizos, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, él a los 21 años, un muchacho de 21 años, agrupó una cantidad de músicos profesionales para formar una orquesta de baile. Se llamaba la Orquesta de Salón. Con esa orquesta, y se llamaba también Aldemaro Romero y su orquesta de música popular. En esa época, tanto interpretaban esos valses y esa música venezolana que como ya dije, él vistió de gala con grandes orquestaciones, como también música popular de baile. Unos arreglos magníficos, y trataba de seguir los patrones de las grandes orquestas de baile de ese tiempo. Y entonces él de pronto se daba cuenta que estaba entregando música para oír en ámbitos que lo que la gente quería era bailar. Entonces después él tenía la humildad suficiente para reconocer, mira, me equivoqué, he debido a lo mejor analizar esto un poco diferente. Él comentaba, y muchos entendidos comentan, que era una música popular de baile, pero como muy avanzada. Y por eso, digamos, no fue tan popular
como se convirtió luego en billo, por ejemplo, que sí era música como para bailar. Esa fue una época de él. En 1950 se residencia en Nueva York, donde es contratado como arreglista en una disquera. Posteriormente, Aldemaro graba su primer LP, Dinner en Caracas, y retorna a Venezuela. Me costó mucho trabajo grabar Dinner en Caracas, porque yo llevaba los arreglos de Barlovento, de Alma Llanera, de Amalia, de todos los clásicos venezolanos. Y cuando le tocaba las grabaciones que yo había hecho en Radio Continente, oían eso como quien oye llover, porque ¿qué música es esta? Esto no se ha oído nunca en Venezuela, en Estados Unidos. Que eso fue un revuelo y que todavía hoy en día se busca ese disco. Que si bien no eran composiciones de él, fueron esos grandes arreglos que él hizo a la música popular venezolana, estamos hablando de un Conticinio, de un Damantañona, etcétera, que se tocaba o con grupos pequeños o máximo con cuerdas y a lo mejor una mandolina y esto, y él lo puso con gran orquesta, y todas esas grabaciones él las hizo en Nueva York. Fue tal el éxito que ese Dinner en Caracas tuvo y el éxito que Aldemaro tuvo y el retorno económico que eso significó para la empresa, que entonces él los animó a hacer otra serie de discos. Hizo un Dinner en Colombia, Dinner en diferentes países latinoamericanos. De eso hay una serie de LP de aquella época, ¿verdad? Cuando salió ese disco que lo llevó mi hermano a la casa, yo lo oía pero sin ponerle atención, ¿no? Yo estaba jugando por ahí, ponían el disco y yo lo estaba oyendo sin estar consciente de que estaba oyendo ese tipo de música. Cuando yo comencé a estudiar el 4 en el Andrés Bello, que yo empecé a sacar mis canciones, empecé a buscar las canciones que recordaba que estaban en ese disco y tratar de buscar las armonías que él hacía, porque también después conocí las canciones originales, no con los cambios armónicos que él le hizo. Y esa fue mi primera escuela, se puede decir, para yo hacer después a futuro, cuando hiciera los arreglos, tratar siempre de buscar la forma de él, de variar un poco las armonías, que era lo que gustaba, pues. He tenido el privilegio de dirigirlos casi todos, porque después de muchos años de que esos discos se grabaron, cuando se volvieron a tocar en Venezuela, que hicimos un homenaje a Aldemaro Romero, fue pues la Orquesta Sinfónica Municipal y mi persona que hicieron ese proyecto, el de Dinner en Caracas, donde ejecutamos toda esa música en una nueva versión. A pesar de no tener una formación universitaria, Aldemaro se mantiene abierto a los nuevos conocimientos. Es tanto así que a través de sus diferentes viajes aprende varios idiomas. En Italia, fue bastante tiempo a Italia y de hecho creo que iba una vez al año a Italia, porque él decía que Italia era la cuna del arte. En España pasó otro tiempo, bastante en España. Que él llamaba que era un exilio, entre comillas, que se había tenido que ir aquí por X razón. Y por ejemplo allí escribe unas canciones con un alto sentimiento por Venezuela, el sentirse lejos de Venezuela. De hecho hay una canción que se llama De Polo a Polo y uno la escucha y es todo un poema de sentirte lejos de tu país. Oye el canto del pájaro en el río y la copla del agua en el torrente, oye la voz del viento en el bajío, gritando su canción impenitente, haciéndome acordar del pueblo mío, de su paisaje, su música y su gente. Él rompió con el paradigma de que si eres un músico popular, que si eres un músico académico, que si eres... No, Aldemaro era un músico, podía componer para la orquesta sinfónica, dirigir la orquesta sinfónica, pero también tocaba en un cabaret, o sea, o sea, era una cosa, rompió ese paradigma que en ese momento ya, nosotros ahorita no lo vemos así, porque ya para nosotros es más normal que tú de repente toques en la orquesta sinfónica y en la noche toques salsa, o sea, por decir, es más normal, pero en ese momento, y además de una manera autodidacta, que es una forma muy, muy difícil de llevar la música, Aldemaro pues hizo eso posible, ¿no? En 1960 conduce el programa de televisión El Show de Aldemaro Romero.
Cuando comenzó el Canal 8, que Aldemaro tenía un programa ahí, él llamó al cuarteto para que trabajáramos en el programa haciendo coros y también cantando números del cuarteto. Esa fue la manera como yo conocí a Aldemaro y bueno, una persona que nunca pensé que lo iba a conocer porque conocía sus discos. Cuando yo tenía 12 años fue que él hizo el disco Dinner en Caracas y esa fue la primera cuestión que yo supe de él sin saber, por supuesto, quién era Aldemaro y qué categoría de músico era Aldemaro Romero. A finales de los años 60 recibe el Premio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos en el Festival de Cine de Moscú por la musicalización de la película ítalo-venezolana La Epopeya de Bolívar. Pensar en mí de vez en cuando. Solo de vez en cuando. Siempre. Gracias. La película no participó en el festival porque llegó tarde. Era una producción italiana, pero la exhibieron en el Kremlin y se oyó la música mía en el Kremlin. ¿Cuál no es mi sorpresa cuando me llaman que tengo el Premio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos por la música de la película? Y yo fui a recibir el premio entre una ovación muy emocionante. La que ha sido catalogada como la obra maestra de este insigne venezolano por diferentes sabios de la música a nivel mundial es la propuesta rítmico-armónica a la que denominó Onda Nueva. La vida de él pues tiene muchas facetas y uno de los más importantes en los años 70 es la Onda Nueva. Y la Onda Nueva lo que podemos recordar y realmente hacer énfasis que lo importante es su ritmo, pero no solamente su ritmo, sino tantas canciones que se hicieron muy populares y siguen siéndola hoy por hoy en lo que es el cancionero musical venezolano, gracias a la Onda Nueva. Ese es un momento de la música venezolana que no va a desaparecer nunca. Que hizo él convertir el trío de 4, arpa y maraca, convertirlo en piano, bajo y batería. Tomando como base el joropo venezolano, el 3x4 del joropo venezolano, y entonces, por cosas del destino, había una persona muy amiga de él que se convirtió con los años en un excelente productor musical aquí en Venezuela, que se llamó Jack Brownstein, que estuvo durante muchos años ligado al jazz y a las emisoras de radio, en fin, una persona muy valiosa que vino de Rumania para Venezuela, pasando primero por Brasil. Entonces, cuando Aldemaro lo llamó y le dijo, Jack, mira que esta cosa nueva que tengo aquí, tal y qué sé yo, ¿qué te parece? Esto es basado más o menos con la idea de que, tú sabes, que presida ahí la bossa nova. ¿Cómo podemos llamar esto? Bueno, vamos a llamarle la Onda Nueva. Él se encargó de embellecer eso y darle una vuelta que en su momento no tuvo acogida en el público. Cuando se hicieron 3 festivales Onda Nueva y venían excelentes músicos de afuera y cantantes, y aquí no hizo mucho efecto. Fueron unos festivales muy importantes donde hubo participación de músicos latinoamericanos. Y gracias a ese festival conocí yo a Chabuca Granda, que vino la primera vez que estuvo aquí, por lo menos cantando en Caracas, que yo recuerde, que la compositora de José Antonio, bueno, imagínate tantas canciones, La Flor de la Canela, que es creo que su canción más internacional, lo que más se ha conocido, que fue una mujer maravillosa. Ella estuvo en un festival de Onda Nueva. Vino un Astor Piazzolla, un Manzanero jovencito, o sea, vino la flor y nata de la música de todas partes del mundo, una gran convocatoria también tenía para traer gente. Y eso fue un éxito rotundo, eso fue 71, 72 y 73. De buscar que la música venezolana tuviera también su espacio en el universo de la música mundial, como lo tuvo o como lo tiene en el caso de la música brasilera. Entonces tomó elementos del jazz, elementos de la música brasilera y pues lo unió, hizo esa fusión con nuestra música, ¿no? Y bueno, famosos todos esas fusiones que hizo primero con piezas emblemáticas venezolanas,
como, bueno, uno puede escuchar en discos como Dinner in Caracas, que son discos de Aldemaro, temas como El alma llanera, como temas así venezolanísimos, llevados en este formato y en esta onda nueva. Una mujer como usted, que tiene el mundo en sus manos y un poder tan soberano, de la cabeza a los pies. Una mujer singular, una santa, una diableza, es como un rompecabezas que nadie se atreve a armar. Una mujer como usted que todo lo tiene y hace lo que le conviene, ni pide ni da cuartel. Aldemaro Romero se radica en Europa entre 1974 y 1978. En España continúa con su pasión por la música. Ya en Inglaterra graba Oratorio a Simón Bolívar con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo su dirección y acompañado de los músicos venezolanos Blas Martínez, Ramón Iriarte y Morela Muñoz. El 23 de marzo de 1979, ya de regreso en Venezuela, Aldemaro funda la Orquesta Filarmónica de Caracas y una escuela de música dependiente de esta organización. Esa fue una de las mejores orquestas que ha estado aquí. Eran puros músicos desde afuera, pero ellos tenían el compromiso de dar clases en el contrato por estar en esa orquesta. Tenían el compromiso de dar clases a un grupo de amigos, de alumnos, de su instrumento. Entonces Aldemaro haciendo acopio también de todo del bagaje que él tenía, su preparación musical y todo lo que él traía detrás de todo lo que él había hecho en toda su vida, también convenció a los entes gubernamentales y a entes privados para el proyecto de la Orquesta Filarmónica de Caracas, que no fue solamente la orquesta, fue también el conservatorio. Se comenta que fue una de las mejores orquestas que tuvo Venezuela, con grandes músicos venezolanos, pero además se trajo músicos de todas partes del mundo. Los mejores, como él decía, él escogía los mejores músicos. Su repertorio musical se divide en dos etapas, la música popular y la académica. En sus letras nos encontramos con metáforas cotidianas, como por ejemplo, poco a poco de la nada como surgen de las noches, o de repente como el niño que se vuelve adolescente. De repente como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. De repente, como el niño que se siente adolescente, como quien se vuelve loco y toda esa cantidad de cosas. Esa fue la canción que Aldemaro agarró como cortina de cierre de todos sus espectáculos. Aldemaro, que fue un individuo muy conocedor del show business, del espectáculo, conocía lo que es la estructura de cómo se monta un espectáculo, cómo se comienza el espectáculo, cómo es la mitad del espectáculo y cómo finaliza un espectáculo. Bueno, la canción que más me gusta de Aldemaro, bueno, de muchas, ¿no? Pero hay una principalmente que me gusta mucho, es Poco a Poco, por la letra de esa canción, de ese tema. Poco a poco, de la nada, como surgen de las noches madrugadas. Una canción muy querida de él, que fue un programa especial que hizo Renio Tolina, que se llamó El Angelito Más Pequeño. Y ahí cantaba el tema de la canción. La protagonista de ese El Angelito Más Pequeño era una hija de él, estaba chiquitica. Y era Sueño de una niña grande. Cabecita que sueña, nido y almohada, mi criatura risueña, cuento de hada. Esa fue una canción que a mí me enamoró, una canción bellísima. Déjame que te duerma mi carricito, con cuentos de Doña Ana y María Moñito.
gusta especialmente, la que me compuso a mí, me compuso una sola que se llama Una canción para Elizabeth, es un vals precioso, instrumental, que es parte de una suite académica, bellísima. Pero luego tiene canciones realmente espectaculares. Por ejemplo, Doña Cuatricentenaria me parece una letra bellísima que se la hizo a Caracas, cuando el cuatricentenario de Caracas, que además en su letra demuestra el amor que él le tenía a Caracas. Hay una parte muy bella que dice que quiere sentir que es caraqueño. Caracas, Roque Trinitaria, Doña Cuatricentenaria, no me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño. Hay una canción que él decía de que un poquito con su ego, escuchábamos El Catire, me dice, esa es una obra maestra, digo, una canción hermosa y está muy bien hecha. Y curiosamente la canción El Catire, me lo comentaba Lía Agüero, en un festival llegó de último y realmente es una canción hermosa. Además creo que esa canción me gusta muchísimo porque es la favorita de mi hijita Daniela. No mire por todas las vueltas que da, que le sacan la piedra cara, carrerímatela, ay chigüira, cosa tremenda, catira, si nadie se vuelve a parar, el caso vuelve a pecar, mi disco Estoy Aquí, que es el segundo disco, está el Negro José, un tema que por cierto Aldemaro siempre me dijo que lo hiciera. Yo recuerdo que cuando yo lo llamé y le pregunté, oye, me gustaría hacer un tema, ¿cuál podría ser? Y entonces él me dijo, el Negro José. Y de hecho después me hizo un arreglo para piano y orquesta, un arreglo que lo estrené hace como 2 años de ese tema. Fuga con Pajarillo es una de sus piezas académicas con mayor trascendencia en la música nacional e internacional. Gustavo Dudamel. Bueno, ese es el director que está dando la obra porque ganó ese premio en Alemania dirigiendo la orquesta de Bamberg. Y por cierto que en el programa incluyó una pieza mía, La Fuga con Pajarillo, que yo a instancia de José Antonio Abreu, cosa que le agradezco mucho, la orquesté para orquesta completa porque era una obra escrita para cuerdas solamente. Aldemaro, la fuga es para cuerdas, violines, violas, chelos y contrabajos. ¿Por qué no la orquesta para gran orquesta, para que todos los músicos de una orquesta tengan la oportunidad de escribir una fuga? No me dijo nada. 2 semanas después aterrizaba en mi escritorio en Parque Central la orquestación de La Fuga con Pajarillo, la versión para orquesta completa. Y 1 semana después la tocata bacchiana y Gran Pajarillo Aldemaroso. Era como decirme con partituras, mira lo que puedo hacer. La Fuga con Pajarillo es el gran compositor dedicado a utilizar el arte de la fuga, que es un arte muy académico, en favor de la música venezolana. Alguien le preguntó, él me dijo que alguien le había preguntado que cómo le había hecho esa fuga con Pajarillo, que si como él no había estudiado nunca en academia, están contrapunto y fuga son una de las cuestiones más difíciles que hay en ese tipo de música, ¿no? Entonces él le contestó que mira, que él no sabía, él tenía un talento que no sabía que lo tenía, que él oye un disco y ya con oírlo 1 o 2 veces ya él sabe qué es lo que está pasando ahí. Yo soy quizás el único compositor que puede declarar abiertamente, sin rubores ni nada, que yo le hice una canción a un hombre. Entonces todo el mundo se rió. Ese hombre es mi amigo, ese cabecetrompo que está ahí, Simón Díaz. Él le escribió una canción que se llama Carretera. Carretera, remonta la cordillera, ante
antes de que me convierta en tolvanera, en tolvanera. Carretera. Él más bien acompañó a Alfredo Sadel, fue un gran acompañante de Alfredo Sadel. Fue un dúo que en los años 50 fue súper famoso, no solamente aquí, sino también en Nueva York, donde fueron por un mes y tuvieron 6 meses, algo así. Iban a Cuba también y cantaban en Cuba. ¿Cómo iba a faltar Aldemaro? No es imposible. Lo que pasa es que él se hace rogar. Yo tengo 30 y pico de años peleándome con Aldemaro. Pero tenemos un referí muy bueno, que es Rosalía. Pero además de eso, tenemos muchas cosas en común, muchas afinidades. Y tenemos una pasión enorme en común, que es la pasión por Venezuela. A través de su distinguida trayectoria, Aldemaro Romero ha recibido diferentes premios y reconocimientos, entre estos, el Premio Nacional de Música de Venezuela en el año 2000. Por ejemplo, él le llenaba mucho de orgullo el premio de las Olimpiadas de Música en Grecia, que fue a principios de los años 70 con la Onda Nueva. Ese fue un premio. Luego tuvo reconocimientos, varias condecoraciones a nivel del país. Y luego en el 2002 que le dieron el Premio Nacional de Música aquí en Venezuela. Y quizás una de las cosas que más le llenaba de orgullo fue los 3 doctorados honoris causa que le dieron en el 2006, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la UCLA, y la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto. Y eso a él lo llenaba muchísimo de orgullo, que estas 3 universidades le hubiesen dado doctorados honoris causa. Encuentros con la gente, cosas de la música. Esta es una orquesta, el Joropo Llanero y el Joropo Central, y la música de Carabobo, apuntes, son los 5 libros escritos por el maestro Romero. Su conocimiento en toda una vida inmerso en la música fue transmitido a las nuevas generaciones. Una de las cosas que Aldemaro se preciaba de ser maestro, no solamente en el sentido estricto de la palabra de maestro, como se dice el maestro tal que escribió una orquesta, sino que a él le gustaba enseñar. Y a él le gustaba que lo que él hiciera sirviera de base de estudio para la gente que viniera detrás de él. Y algo muy representativo es, digamos, la nueva generación. Por ejemplo, en el año 2000, creo que fue en el 2005, que sacaron unos discos en el Festival de Nuevas Bandas de Rock y se lo dedicaron a él. Y ellos hicieron un disco, varios grupos de estos de rock, con música de Aldemaro. A él le costó mucho como digerir el disco, y yo me acuerdo que se sentaba ahí en el sillón donde él siempre se sentaba a oír música y lo oía y lo volvía a oír, como tratando de entenderlo, hasta que después dijo, esto me ha rejuvenecido a mí y a mi música. En estos tiempos también se hizo versiones de la música de Aldemaro incluso a nivel electrónico también. O sea, ahí había unos últimos discos que se hicieron de ese encuentro entre nuevas generaciones más jóvenes que hacen música electrónica con la música de Aldemaro también. O sea, que era realmente excepcional. Anécdotas de Aldemaro viven en la mente de su esposa Elizabeth, sus hermanos y amigos. Aldemaro es una persona que no le gustaba mucho manejar en Caracas porque ya en los años 80 ya el tráfico era un problema y eso que no conoce pues lo que vivimos hoy por hoy. Entonces pues él quería hacer diligencias y yo me ofrecía para llevarlo, etcétera, e inclusive para llevarlo a su casa, que en aquel momento la oficina era en el Bosque, aquí en Caracas, y su casa en Los Guayabitos. Eso era realmente un viaje bastante largo y siempre había que pararse un momento, etcétera, y él dejaba su maletín. Y bueno, el maletín tenía cosas personales, pero también tenía las partituras, las cosas que estaba escribiendo. Mientras él hacía sus cosas, yo revisaba el maletín y ahí vi pues, y aprendí muchas cosas viendo sus partituras de cómo componía. Él nunca se enteró de que yo escudriñaba sus papelitos. En estos días, dice el maestro, fui con María Rivas a inaugurar un restaurante en Maracaibo y los periodistas todos tenían foco en María Rivas. Le digo, bueno, por razones obvias, porque María Rivas es más bonita que tú, le digo. Y entonces me dice, no, pero no solo eso, sino que yo estoy tomándome algo allí en una esquinita
y los periodistas con María, y de pronto se acerca una periodista jovencita y me pregunta, me dice Aldemaro, ¿y usted quién es? Yo me la quedo viendo y le digo, yo soy Billo Frometa. Y la periodista de pronto responde, ¿y Billo se escribe con W o con Y? Entonces... Él agarraba un diccionario y te decía, mira, abre ahí el diccionario ahí en cualquier página y pregúntame una palabra que te di. Y tú agarras el diccionario y ¿qué quiere decir esto? Y la definición casi era exacta a cómo estaba ahí. Aldemaro tenía un humor maravilloso. Era un tipo con un humor muy fino. Y siempre había entre música y música algún cuento, algún chiste. Él contaba una vez que también cocinaba, le gustaba cocinar y le gustaba comer. Le gustaba comer muchísimo, buena comida, buenos vinos. Eso era una cosa que disfrutaba mucho, y disfrutaba mucho de compartir con sus amigos en su casa. Yo he conocido muy pocas personas en mi vida con una memoria tan prodigiosa como la de Aldemaro. Pero aquello es una cosa increíble. Bueno, se necesita tener una memoria prodigiosa para poder hacer el tipo de trabajo que un individuo como él hizo, pues. Pensando en la exquisitez y lo sencillo, la primera vez que yo fui con él a Valencia, dijo, mañana nos vamos a desayunar a un sitio. Llegábamos a un hotel de estos, de los mejores, a un sitio. Bueno, cuando fuimos a desayunar a un sitio muy popular allá que se llama La Línea, que es un sitio con las mesas cubiertas con manteles de hule, donde se paran los camioneros que vienen viajando a desayunarse allí. Y cuando veo lo que se desayuna, una chicharronada, una arepa, agua de papelón, no sé qué, y que cada vez que íbamos a Valencia él tenía que desayunar allá. O sea, tenía esos contrastes. La comida venezolana le encantaba, por ejemplo. Aldemaro escribía música todos los días. Aldemaro se paraba a las 3, 4 de la mañana y empezaba a escribir su trabajo, todo muy ordenado. Descansaba a media mañana, almorzaba, dormía su siesta, se tomaba su whiskycito, se fumaba su cigarrito, veía un partidito de béisbol y empezaba otra vez a escribir música. Y podía hacer miles de diligencias, etcétera, pero siempre volvía a sus partituras. Su versatilidad le permitió crear innumerables piezas en el ámbito popular y académico, lo cual le valió el reconocimiento de grandes músicos en todo el mundo. El aporte a la música de Venezuela y el haber dejado el nombre de la patria de Bolívar y Miranda siempre en alto, lo convierte en un ícono inseparable del folclore nacional. Desde mi punto de vista, quizás soy un poco como parcial para su lado, porque me encanta yo soy seguidor de él, pues no te podría decir cuál es el aporte de él, porque para mí es todo. Pero ha costado que sea, como te dije, que sea reconocido su obra, pero ahí está. La obra de Aldemaro Romero pues tiene esa faceta de música popular y música urbana, que ha hecho pues que uno toque a 10 puertas y en las 10 puertas conozcan quién es Aldemaro Romero. Pero no solamente eso es una parte de su vida, la otra parte es la música académica, la otra parte es la de productor de radio, la otra parte es la de productor de televisión, la otra parte es la de gerente de proyectos, la de gerente de muchas cosas. Aldemaro es un hombre polifacético y un hombre muy versátil. Realmente abarcó, digamos, toda la gama de la música, pero además con una calidad excelente en toda su música. Y demostró siempre su amor por Venezuela. De hecho, su música académica, uno le empieza a oír y dice, eso es de Aldemaro Romero y tiene un toque de un algo de música venezolana. Creó este ritmo Onda Nueva, dejó más de 120 canciones venezolanas, además tiene un aporte porque hizo todo, fue uno de los primeros que hizo esas fusiones entre música, el aporte que puede dar el jazz a la música venezolana, la música brasilera, todo eso y con unas grandes letras, con una música muy bien hecha, con una gran armonía. También está ese mismo aporte pero en la parte sinfónica, o sea que no solamente era un músico o un compositor dedicado a un tipo de música, sino que también hacía obras sinfónicas. El 15 de septiembre de 2007 fallece en la ciudad de Caracas el maestro Aldemaro Romero. Aldemaro me pidió en una ocasión que sus cenizas, él las quería en el lago de Como. Ese sitio de Italia
sitio bellísimo por excelencia. De verdad que es algo increíble, lo vea uno en primavera, en verano, en invierno, es un sitio espectacular. De hecho, las varias veces que fuimos a Italia, siempre íbamos ahí a contemplarlo. Y él murió en septiembre del 2007 y yo en diciembre del 2007 llevé sus cenizas a ese sitio. Fue una tarde muy, muy especial allá. Y en eso sí, hay veces teníamos chistes acerca de eso, cuando hablábamos de lo del lago de Como. Yo le decía, mi amor, y si lo llevo al lago de Valencia, como él era de Valencia, no me va a salir más barato, le decía yo. Y entonces me decía, no, el lago de Como. Y bueno, cumplí su deseo de llevarlo al lago de Como. Realmente bellísimo el sitio. Posterior a su muerte, fue creada la Fundación Aldemaro Romero con el fin de recopilar todas sus canciones, partituras, videos y facilitarlos a quienes deseen conocerlo e interpretarlos. Bueno, las enseñanzas más grandes que he podido tener de Aldemaro es su amor por la música, que nos la imprimió. A mí me la imprimió desde que yo tenía los 12 años, solamente con oír su disco, que no sabía ni quién era, ni qué iba a hacer después en mi vida con esa música. Viendo las enseñanzas a sus hijos, las enseñanzas a mis hijos, donde era esa bandera de ser honesto, de ser responsable, primero que nada responsabilidad y honestidad. Eso para él eran unas banderas en la vida. Es como nuestro precursor, o sea, todo lo que nosotros, las nuevas generaciones, venimos haciendo, parten, por supuesto, de muchos músicos y de artistas anteriores a nosotros, y yo creo que uno de los que uno tiene la mayor influencia, o por lo menos en mi caso, una de las influencias más grandes en la parte de la música y de lo que se debe hacer con la música venezolana y de lo que se debe hacer con las fusiones y darle como esa nueva onda a la música hecha en Venezuela, a la música venezolana, es Aldemaro Romero. Su humildad, su sonrisa siempre impresa en su rostro, su incondicional amor por Venezuela, sus temas como La Inmortal, Fuga con Pajarillo, De Polo a Polo, El Catire y muchos más, seguirán presentes en cada uno de los venezolanos y venezolanas. Aldemaro fue músico, fue productor, fue escritor y un individuo muy, muy ávido de conocimiento. El músico más importante de Venezuela. El Negro José me marcó, o sea, realmente. Es un tema que siempre interpreto y que además siempre recuerdo que él me pidió, pues, mira, este es el tema que yo quiero que tú toques. Eso fue como bien importante, ¿no? Aldemaro, su nombre suena a Venezuela. Realmente fue un gran venezolano, indiscutiblemente. Bueno, una parte de poco a poco que dice, en el colmo de mis ansias se confunden tu presencia y tu distancia. Cómo duele la agonía de tenerte que volver a perdonar y esconder mi soledad cada vez que te das vuelta y te me vas. Eso es demasiado. Como brota la sonrisa, como nacen los temores, las angustias y las prisas.